Dice, cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaban paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad y contaron todas las cosas y todo lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Muy bien, vamos a ver. Nosotros vemos aquí cómo el Señor Jesús tiene una autoridad sorprendente en todo lo natural y en todo lo espiritual. Nosotros vemos la fuerza de su poder. Últimamente hemos estado hablando acerca de la fuerza de su voluntad o del propósito de su voluntad. Y nosotros debemos de saber que el propósito de su voluntad ya está establecido. Es una regla que ya es una regla inmovible. No tiene ninguna... Es una regla que ya establecida. Está establecida así como el tiempo. El tiempo no se puede ser, ni se puede adelantar, ni se puede quitar. El tiempo es algo que ya está escrito y que avanza constantemente. Se va cumpliendo, se va cumpliendo, se va cumpliendo. Las horas lo siguen los minutos, los segundos lo siguen los minutos lo siguen las horas lo siguen los días lo siguen los años, los meses lo siguen los años, a los años lo siguen los centenarios, así constantemente. El tiempo no se puede detener, el tiempo es constante, el tiempo tiene como un cauce. Así el propósito de la voluntad de Dios tiene un cauce espiritual que nosotros no vemos y que está marcado en la escritura de Dios. ¿Qué quiere decir? Que ese camino está como hondo, es un camino que no tiene salidas. El propósito de su voluntad es un camino que no tiene cauces, que no tiene salidas. Es un camino que ya está marcado. Usted podría decirle al tiempo, dice algunos, vamos a engañar al tiempo. Eso es imposible. El tiempo no se puede engañar. El tiempo pasa. Usted esté despierto o esté dormido, el tiempo pasa. El tiempo continúa. Usted esté, enfermo o esté en salud, el tiempo continúa. El tiempo no se puede detener. Exactamente, en la palabra de Dios nos marca que el propósito de la voluntad de Dios es ese. No se puede detener. Se asemeja al tiempo. El propósito de la voluntad de Dios es un camino que ya está trazado y que está marcado en el tiempo y en la vida de nosotros como cristianos. ¿Qué quiere decir? Si alguien no entra por ese camino a la voluntad de Dios, simplemente no está en la voluntad de Dios. Si alguien no vive en ese camino de la voluntad de Dios o no camina en ese camino de la voluntad de Dios, simplemente no está en la voluntad de Dios, no pertenece a la voluntad de Dios. Y aunque es un poco difícil de entender al inicio, conforme uno va aprendiendo acerca de eso, lo va entendiendo y va diciendo, ok, es a lo que se refiere. Ok. Nosotros hemos estado aprendiendo en estos años acerca de cómo nosotros podemos vivir en cuestión a la salvación aquí en la casa de Dios. ¿Qué se refiere a nosotros ser salvos? Nosotros veíamos que todo aquel que no entra por la puerta, el tal es ladrón o es robador, o es un ladrón o es alguien que va a hacer un mal. El propósito de la voluntad de Dios es que todos nosotros volvamos al Señor, pero que todos nosotros empecemos por este arrepentimiento,
por el arrepentimiento. Nosotros no podemos cubrir la voluntad de Dios si nosotros no nos arrepentimos como la palabra de Dios lo marca correctamente. Eso está dentro del camino de la voluntad de Dios. Voy a ponerle un poquito para que no se distraiga. Ajá. Ok. La palabra de Dios dice que el plan de Dios, vamos a poner aquí, podríamos ponerlo como un castillo, pero no es un castillo. Ajá. La palabra de Dios dice que el plan de Dios es que todos lleguemos con Él. Ajá. Por lo tanto, Él trazó un camino invisible que se le conoce como su voluntad. Ajá. Ajá. La voluntad de Dios es que todos como humanos nos arrepintamos y lleguemos a Él. Esa es la voluntad de Dios, que todos procedamos al arrepentimiento. Ajá. Vamos a ponerle aquí arrepentimiento. En este camino que ya está trazado a la voluntad de Dios, ajá, de la voluntad de Dios, este camino que ya está trazado, el propósito de su voluntad, volvemos a decirlo, es un camino que tiene un solo cauce, no tiene salidas, no hay forma de llegar más rápido, no hay forma de que haya otros caminos, no hay forma de llegar. Este camino para llegar a Dios solamente es uno, y es claro, es el camino que está siendo marcado para nosotros en la Biblia. No hay otra manera de llegar a Dios más que la que está marcada en la voluntad de Dios y en el propósito de su voluntad. Cualquier otro camino que se utilice para poder llegar a Dios es un camino, ajá, que nosotros no deberíamos de tomar porque es un camino que lleva a la muerte. Es lo que marca la palabra de Dios. Y usted me dice, bueno, eso yo lo sé. ¿A qué quiere llegar usted con esto? Dentro de este camino nosotros sabemos que el inicio de este camino es el camino de la salvación. No hay otra forma de entrar a este camino si nosotros no somos salvos. Si usted no es salvo, usted no puede decir que está caminando en el camino, en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque este camino nos lleva directamente a su presencia, o nos lleva directamente a la casa de Dios, nos lleva directamente al cielo. Ajá. Entonces, alguien que no tenga la salvación y que no tenga la sangre de nuestro Señor Jesucristo y que no lo tenga Él como redentor, que no lo tenga Él como único y suficiente Salvador, no puede estar en la voluntad de Dios, en el propósito de su voluntad. Aunque venga a la iglesia todos los días, aunque cumpla todos los 10 mandamientos, aunque haga absolutamente toda la ley, si no es salvo, no puede estar en este camino. No puede estar en este camino. Es necesario la salvación. Es a lo que nosotros nos referimos, que este camino es tan profundo o es un camino tan trazado como es el cauce de un río que no puede ser movido. No puede tener cauces, no puede tener salidas extras. Nosotros nos damos cuenta también, vimos acerca que nosotros no solamente teníamos que ser salvos, sino también la palabra de Dios dice que teníamos que ser bautizados, ¿verdad? Mucha gente dice, no te bautices, tú puedes ser cristiano sin bautizarte, tú no te bautizas, tú solamente con ser salvo es suficiente. Pero dentro del propósito de la voluntad de Dios para que nosotros lleguemos a Él, a su voluntad perfecta, o nosotros lleguemos al destino que tenemos trazados, una de las invitaciones es que nosotros seamos bautizados, que nosotros tomemos en nosotros el poder del nombre, el poder de su precioso nombre y de su naturaleza. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nosotros no vamos a vencer
si nosotros no tenemos en nosotros la naturaleza del Señor Jesús? El bautismo es ese decir, hasta aquí llega mi vida normal, hasta aquí llega cualquier decisión equivocada que yo haya tenido en contra de Dios, hasta aquí llega, por así decirlo, mi pecado, y a partir de aquí para acá voy a hacer todo por ser cristiano. Termino mi vida humana, termino todas las decisiones, no me había dado cuenta hoy, termino todas las decisiones equivocadas, y a partir de este momento en adelante yo me vuelvo un cristiano. Voy a hacer todo lo que haya en mi corazón o en mi vida para poder ser un cristiano, porque quiero que se forme en mi naturaleza, quiero que se forme en mí el Cristo. Por eso es por lo que nosotros nos bautizamos, porque nosotros al bautizarnos, nosotros tomamos esa naturaleza del Señor Jesús. Es la razón por la que tiene que ser alguien consciente, alguien maduro, el que decide el ser bautizado. Porque aparte de ahí, ya no hay vuelta de hoja. Ya no hay vuelta, ya no hay regreso, ya no hay retorno. Ajá, ok. Después del bautizo, a nosotros se nos dice que nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. En la llenura del Espíritu Santo, después de que nosotros somos bautizados, o antes de que somos nosotros bautizados, pero regularmente es después de que somos bautizados, nosotros tenemos lo que se le llama el bautismo o la llenura del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que podrían decir que se salen de la voluntad de Dios cuando dicen, no, es que hay gente que habla en lenguas antes de ser bautizado, o hay mucha gente que sienta el Espíritu Santo antes de ser bautizado, o hay mucha gente que tiene, ¿cómo se llama? Que tiene un encuentro con Dios, con el Espíritu Santo, mucho antes de ser bautizado. A ver, el propósito de la voluntad de Dios no tiene fueras, no tiene descausas, no tiene salidas. Está marcado en la palabra de Dios. Cuando marca eso, nosotros hemos aprendido que el Espíritu Santo llega y te puede tocar. El mismo Espíritu Santo marca que es el que te va a buscar. Cuando tú estás en el mundo, es el que te va a buscar y te guía para acercarte a Dios. Nosotros no lo buscamos voluntariamente. Ninguno de ustedes un día se paró y dijo, yo voy a buscar a Dios. No. El que lo fue a cazar, el que lo fue a buscar, el que le fue a lanzar el anzuelo, fue el Espíritu Santo. El que puso absolutamente todos los problemas en su vida para que usted se viera incitado a buscar a Dios fue el Espíritu Santo. Y en ese tiempo Él tuvo un contacto con usted. Pero esto es completamente diferente. En la estatura del Espíritu Santo nosotros tenemos el encuentro con el Espíritu Santo, tenemos la llenura del Espíritu Santo, tenemos el embestimiento del Espíritu Santo y tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Es una estatura completa que se va adquiriendo. Muchas veces al ignorar esto nosotros pensamos y damos por hecho de que si usted algún día antes de ser bautizado habló en lenguas, usted salió de la voluntad de Dios por un momento o estuvo en su voluntad permisiva, lo que le llamamos, y usted es especial y lo encontró. No, hermano, esto es claro en la palabra de Dios. Como muchos de nosotros tuvimos un encuentro con el Señor en el momento que lo necesitábamos y Él en su misericordia nos tocó. Pero también en esta parte hay que caminar dentro de esta voluntad, hay que caminar y hay que tener la experiencia que nosotros necesitamos. Porque esto va de aumento en aumento. Nosotros decíamos niveles. Va de niveles en niveles, de niveles en niveles, de niveles, hasta llegar con el Señor. Son niveles diferentes que están marcados también en la palabra de Dios. Ok, solamente lo estamos viendo de otra manera diferente. ¿Sí? Nosotros nos damos cuenta que nosotros, cuando vamos adquiriendo el propósito de la voluntad de Dios, es la manera en la que ustedes, como cristianos, pueden enseñar a otros que apenas aprenden o que apenas saben del Señor Jesús, que no hay otra forma de salida. Llega gente
hablar cuál es la voluntad de Dios. Que ellos sean salvos. Así como la voluntad de Dios es que yo sea salvo, la voluntad de Dios es que ellos sean salvos. Entonces, antes yo de hablarles de cualquier cosa, ¿qué tengo que hacer? Llevarlos a la salvación. Eso es básico en la palabra de Dios. Yo tengo que hablarles acerca de que hubo alguien que murió por ellos y que cualquier cosa que ellos puedan buscar, cualquier cosa que ellos puedan buscar en la casa de Dios no está completa si ellos no son salvos. No son salvos. Es lo principal. Lo primero, no estamos haciendo menos la casa de Dios, no estamos haciendo menos la oración, no estamos haciendo menos la alabanza, no estamos diciendo que ellos no sientan bonito cuando vengan y oren, no estamos diciendo que ellos no sientan bonito cuando ellos vengan y escuchen una alabanza, no estamos diciendo que ellos no puedan entender la palabra de Dios, pero nada de eso les sirve si no son salvos. No les sirve, no nos sirve, incluso a nosotros. Si usted, sus hijos, vienen a la casa de Dios, pero no son salvos, déjenme decirle que no están en la voluntad de Dios. No han entrado a este camino. No han entrado a ese camino. Es la razón por la que nosotros tenemos que asegurarnos de la salvación de nuestros hijos y enfocarnos primero en eso. Primero mi salvación y después la salvación de otros. ¿Por qué yo tendría que enfocarme primero en mi propia salvación? Porque no puedes dar lo que no tienes. Exacto. Si yo no soy salvo, yo no puedo dar salvación. No sé cómo entrar, no sé cómo tenerlo. Primero yo tengo que estar bien seguro de mi salvación. Mis pies tienen que estar tan firmes como una roca. No puede ser inmovible. Pero es que estás seguro de lo que estás haciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque soy salvo. Eso es don de Dios. No quiere decir que alguien llegó y me lo regaló, no. Dios nos da ese don a todos nosotros de la salvación. Después de eso, nosotros podemos invitarlo. Ahora ya podemos enseñarles poco a poco a experimentar todo el propósito de la voluntad de Dios. Pero esto tiene que ser claro. Eso nosotros tenemos que tenerlo bien marcado en nuestra mente. Esto usted en su cabecita tiene que tenerlo tan claro como la luz. No puede usted tener otra idea de esto. Esto es lo máximo en las cosas de Dios. Realmente nosotros, si no vivimos esto primero, nosotros no vamos a poder encontrar esto jamás. Así usted me diga toda la Biblia antes de ser salvo, usted no va a poder llegar aquí jamás. Jamás. Porque la única manera en la que nosotros podemos llegar con el Señor, la única manera en la que nosotros podemos llegar es siendo salvos. Es la única, no hay otra manera. Entonces, cuando una iglesia empieza su crecimiento, si nosotros la fundamos en esto, la iglesia va a ser inmovible, no se puede mover. ¿Por qué? Porque entonces el fundamento de la iglesia, vamos a ponerle aquí, el fundamento de la iglesia es Cristo. Si alguien ve algo raro, me puede preguntar, y si no, está bien. Tal vez no es tiempo de que se aprenda. Pero el fundamento de la iglesia es Cristo. ¿Por qué es Cristo? Porque es el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Pero por qué ponemos a Cristo? Porque es el resucitado. Es el poder El glorificado. espiritual, es el Jesús divino, el que ha sido glorificado, que ha sido muerto y resucitado. Es el poder en potencia de Dios mismo, dado a los hombres, dado a nosotros como hombres. Este Cristo, que ha sido resucitado,
que está sentado ya a la diestra de Dios Padre, es el que viene a fundamentar la vida de los cristianos que aceptan su salvación. Quiere decir que todo aquel que ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, ha entrado al propósito de la voluntad de Dios, de que el Cristo o de que Él sea formado en nosotros. Y se va a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la cita que vimos, que leímos? La cita de los gadarenos, de los endemoniados gadarenos. ¿Qué tiene que ver? Okay. Nosotros vamos a ver un poco de historia. ¿Traen su Biblia? Sí. ¿Sí? Ok. Ábranla, pero ábranla en los mapas que están hasta atrás. Vamos a ver un poco de historia. En estos mapas. Hasta tus pelos. Si usted se da cuenta, hay un mar, algo así, un río, y aquí está el mar de Galilea. Y después es aquí está, y aquí está otro mar más grande. Ajá. O le llaman el mar grande, algo así. El Mediterráneo, ¿no? Ok. Si ustedes se dan cuenta, Fíjate, estoy viendo aquí. el mar de Galilea no es como tal un mar. El mar de Galilea es como un lago gigante. Como una laguna. Ajá, como una laguna gigante. Pero tiene la capacidad de ser navegado, o sea, tiene la capacidad de ser un mar. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes se dan cuenta en sus mapas, hay algo que está así, que es como zona montañosa. Y hay algo que está así. Quiere decir que el mar de Galilea está como en un cubo, como en un cono, así. Está hundido el mar de Galilea. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando el viento llega al mar de Galilea y hace esto, crea olas terribles y crea situaciones tremendas en el mar que hace que el agua de ahí se desestabilice. Yo estoy- Números. Números. Estos vientos que caían en ese mar era lo que hacían las tormentas, o era lo que hacían tormentas que desestabilizaban completamente el mar y que realmente ocasionaban caos en ese mar. Nosotros vamos a leer unos versículos antes de Mateo 8. Estamos en Mateo, ¿verdad? Sí. Mateo 8. Vamos a ver desde el 18. Viéndose, Hasta el 37. pues, Sí. viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos.
Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaban, diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, ¿hasta ahí? ¿O a dónde? Sí, bueno, sí está bien. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Muy bien. Nosotros debemos de saber que cada vez que usted pasa de este nivel a otro nivel, usted tiene que tener una lucha espiritual. Usted tiene que enfrentar una lucha espiritual. Esta parte de la historia del Señor Jesús, nosotros podemos ver la guerra espiritual que Él enfrentaba en ese lugar. Él iba directamente a esos demonios gadarenos. Pero la lucha espiritual ya se estaba viendo desde las aguas, desde que Él iba navegando en el mar. De hecho, algo sorprendente que todos marcan siempre es que, ¿por qué si llevaba a hombres expertos en pesca o expertos en el mar, por qué tenían miedo? ¿Y por qué de verdad sabían que en ese momento era un momento muy peligroso? Si nosotros vemos los demás evangelios, nos damos cuenta que de verdad iban asustados, que de verdad ellos, aunque conocían el mar, sabían que estaban a punto de morir. Tanto que despertaron al Señor Jesús. Pero no era tanto el hecho de que ellos fueran a morir, sino era la lucha espiritual que ellos estaban teniendo dentro de la soledad del mar con estos neumas, con estos espíritus que había. Realmente ellos sí estaban enfrentando una muerte ahí. Si el Señor no hubiera estado ahí, ellos sí hubieran muerto. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, cuando el Señor Jesús llega a Gadaria, llega con los gadarenos de Nazaret allá a Gadaria, ustedes se dan cuenta que lo que les pide el pueblo es: no estés aquí, no entres. Ellos impiden que Él entre a sus vidas. La oscuridad que había en ese tiempo o en esa ciudad ni siquiera permitía que Él llegara a ellos. Sorprendentemente, el Señor Jesús llega y cumple el propósito para el que había ido, que era estos dos gadarenos. Sorprendentemente llega y Él cumple el propósito que había para el que había sido llamado. Pero ¿qué creen? Fue más sorprendente que Él les mostró la paz que Él podía tener con el simple hecho de su voz a sus discípulos. El Señor Jesús lo despierta y le dicen: Señor, despierta, porque Él estaba dormido. Vamos a abrir nuestra Biblia. En Marcos 4, del 36 al 41. Del 36 al 41. Dijo más. Sí, Marcos 6. 4, del 36 al 41. Amén. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Sorprendentemente, una de las cosas que hace el Señor Jesús dice que
reprende o regaña al viento. Cuando nosotros vemos que la palabra viento significa neuma, espíritu, realmente Él reprende el ataque espiritual que estaba matándolos en ese momento. Él reprende al enemigo que estaba atacando en ese momento la barca para su muerte. Y le dice al mar, cálmate. El Señor Jesús se levanta con una autoridad tan sorprendente que reprende el ataque espiritual y calma los problemas con su autoridad. Lo más sorprendente es que nosotros nos damos cuenta que allí empieza un siguiente nivel en el ministerio del Señor. Realmente Él empieza a desplazar su dominio o su imperio a otras áreas que no se habían desplazado. Si ustedes se dan cuenta, en Samaria, casi al final, cuando Él se revela a la mujer samaritana, Él se revela como el Mesías. Él a la mujer samaritana es a la primera persona que Él le muestra que es el Mesías, o que le dice yo soy el Mesías. Es otra etapa de su ministerio. Pero en esta, el Señor toma el poder diferente. Él adquiere una autoridad diferente. Cuando pasa un nivel diferente, cuando pasa este mar de Galilea y llega ahí a Gadaria. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, aunque tengamos muchos problemas, aunque la situación parezca difícil, aunque todo parezca que se va a destruir o que se va a acabar, debemos de entender que la prueba y la lucha no solamente son más que parte del plan maestro de Dios para nuestro crecimiento. Y que después de cada lucha y de cada prueba, simplemente viene el siguiente nivel. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos ser como los discípulos, los que estamos atormentados ante la prueba y decir, no, Señor, nos vamos a morir. Es bien sorprendente porque Pedro, porque Juan, porque su hermano sabían exactamente que esas horas sí los iban a matar. Ellos lo sabían. Y ellos de verdad tenían miedo de la situación. O sea, su temor era un temor real, no era un temor fingido. Y es cuando nosotros tenemos temor de las situaciones y de verdad decimos, agárrenme porque muero, porque esta vez sí voy a morir. ¿Qué pasó cuando nuestro Señor se levanta, lo despiertan y le dicen, Señor Jesús? Primero que Él esté tan tranquilo allí dormido en la punta del barco, que Él estuviera ahí descansando como si no le importara nada, como si no le importara la vida, como si no le importara que nosotros nos estemos muriendo. Él se levanta y les dice primero, hombres de poca fe. ¿Qué quiere decir? Ya estás en esto, no te van a sacar. Estás dentro del camino y aquí dentro nada entra que no sea en su voluntad. Quiere decir que aquí adentro estás cercado. Tienes cerca. Aquí adentro está el camino que te lleva al cielo. Hombres de poca fe. ¿Qué tienes miedo de los problemas? Se para y le dice a los vientos, ya, dejen de molestar. Se detienen. Y al mar, tranquilízate. Y se tranquilizan. Pero más adelante vemos quiénes eran los vientos, sino una legión de demonios que estaba en 2 gadarenos, que sabían que Él iba en camino a la liberación del pueblo. Y esa legión era quien dominaba el pueblo de Gadaria. Era quien dominaba todo el pueblo de los gadarenos, quien los tenía sujetos y los que quería impedir que el Señor llegara hasta ese lugar a evangelizar.
Sorprendentemente, sabemos que los espíritus, ellos pueden influenciar sobre la gente. Pueden venir e inspirar. Ellos inspiraron a todo ese pueblo para que no permitieran que el Señor entrara con su salvación. Pero también les estaba mostrando a sus discípulos, que Él tenía la autoridad sobre todas las cosas que pasan dentro de su voluntad. A mí me sorprende mucho porque dice que los discípulos terminaron más asustados de lo que hizo el Señor. Porque dice, ¿quién es este? Que aún el mar y los vientos obedecen. ¿Qué de lo que había pasado? Y a veces nosotros nos preocupamos más de los problemas que de quien los permite. Porque quien los permite es más fuerte que todo. A veces nosotros le faltamos el respeto al Señor o lo menospreciamos a Él. Al faltarle al respeto. Pero quien los permite es más fuerte, tiene la capacidad de detener las cosas o de permitirlas. Sorprendentemente nosotros como cristianos en este camino tenemos que pasar por problemas. Usted no está libre de pasarlos como cristiano. Usted debe de saber que los problemas incluso pueden ahogarlos a punto de morir. Pero también tiene que saber que el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, está con usted. Y no lo va a dejar. Y a que nosotros debemos de infundir ese miedo en nuestro corazón, o ese temor reverente en nuestro corazón, es al Creador, no a la criatura. Si nosotros nos levantamos y tenemos temor de, ay, ¿qué va a pasar? De lo que vendrá o de lo que va a suceder, nosotros menospreciamos entonces nuestro camino espiritual. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si tú estás firme en la roca, se está cumpliendo en ti la voluntad de Dios. Si tú estás siendo salvo, se está cumpliendo en ti la voluntad de Dios. ¿A qué se refiere con eso? Que todo lo que es extra, todo lo que viene alrededor a acompañar, decía Pablo, lo tengo por basura. No me importa, ni lo bueno ni lo malo. ¿Por qué? Porque lo que a mí me importa es cumplir el propósito al que fui llamado y estar en este camino. Y usted me puede decir, pero es que este camino es muy pobre, ¿no? Es un camino que es muy pequeño. ¿Dónde está el camino de la gloria? ¿O dónde está el camino de la fuerza? ¿O dónde está el camino de la riqueza? ¿En dónde está el camino de la honra, de la alabanza? Porque usted me invita a caminar en un camino que dice Isaías 53, que siempre lo leemos, despreciado, menospreciado. El que nos hace menos, el que nos invita a traer una cruz en la espalda. ¿Por qué será? Esa es su voluntad. Varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Sorprendentemente, si nosotros como cristianos, como hijos de Dios, en la casa de Dios podemos entender esta parte, nuestro camino va a ser resguardado. Y déjenme decirles que el enemigo no está tranquilo en que usted sea cristiano. El enemigo no está tranquilo en que usted camine en la voluntad de Dios. Y jamás lo va a dejar que usted camine tan fácilmente. Y el Señor le permite que nos moleste. Pero jamás nuestra vida va a ser puesta en sus manos. Sorprendentemente, algo que hicieron los discípulos, que es real, corrieron
fue al Señor. Y le dijo, Señor, ayúdanos. A mí me sorprende mucho porque el problema ni siquiera son los problemas. El problema es que si yo hago los problemas y la persona a la que le hago los problemas clama al Señor, ¿con quién creen que me meto yo en problemas? Con Dios. El problema no es ni siquiera si yo sufro los problemas como sufridor, sino que si yo clamo al Señor, ¿quién cree que se levanta sobre mis problemas? El Señor. Realmente estar con el Señor es lo mejor que nos puede suceder. Y todo lo que está fundado en Él, que es la roca, nada lo puede derribar. Ni nosotros mismos. Así usted un día dice, Ana, yo no quiero esto, y se va, ¿qué cree? No, ya le entró al ruedo. Y ahora tiene que terminar la roda, tiene que terminar la fiesta. Por eso es por lo que la palabra de Dios dice, cuando Judas se perdió, ninguno de esos que me diste se perdió. Solamente el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pero ¿qué creen? Cuando Pablo dice que dura cosa es dar cosas dice, dura cosa es dar golpes. Se me olvidó el nombre. Aguijón. Contra el aguijón, gracias. Contra el aguijón, dice, dura cosa es dar golpes contra el aguijón. Es la frase que se usa para ir en contra de la voluntad de Dios. Dicen que el aguijón es un palo, que es un fierro que tiene una punta para que cuando los bueyes van arando, se van de un lado, les pican. Dice, o que se los ponen para que ellos cuando los pateen, se lastimen a sí mismos. Dicen que Dios es lo mismo. Cuando Saulo de Tarso, se encontró con Dios en la luz, la forma en la que el Señor se le presentó le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar golpes en contra del aguijón, o dar cosas en contra del aguijón. ¿Por qué te lastimas a ti mismo si se va a cumplir la voluntad de Dios? ¿Qué quiere decir con nosotros? Nosotros nos levantamos en contra de la voluntad de Dios, pero simplemente nos damos de golpes en contra del aguijón. Nos lastimamos porque ese aguijón está puesto para enderezar nuestro camino. O sea, no vamos nosotros a escaparnos de la voluntad de Dios. Y cuando nosotros nos rebelamos a su voluntad, solamente se va a herir, se va a lastimar, porque la voluntad de Dios se cumple y está escrita. Y uno decide, voy herido o voy sanito, voy golpeado o voy bien. Es a lo que se refería en esa parte de Pablo. Entonces, hablando de la voluntad de Dios, sí queda un poco claro, un poco más clarito esto, ¿sí? El propósito de su voluntad es que todos procedamos al arrepentimiento. Es una. Es bien sorprendente que nosotros como humanos siempre busquemos una bendición natural. Pensemos que nuestra vida como humanos provenga de la bendición natural. Si Dios no me bendice económicamente, o naturalmente, o me sana, o me transforma, o me cambia, yo no estoy dentro de su voluntad. Sorprendentemente, la promesa de Dios fue llevarnos a Él y acercarnos a Él. Sorprendentemente, esto de una bendición natural, una bendición tanto física o económica, de salud o de alguna salida que nosotros tengamos en cuestión natural, todo viene de la parte en la que nosotros confiemos en el Señor. La palabra de Dios dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Esto es parte de la voluntad de Dios. No hay otra forma de llegar a la bendición si nosotros no lo buscamos a Él.
todo lo que nosotros hagamos que esté fuera de su voluntad va a ser destruido, va a ser perseguido y va a ser amedrentado. ¿Qué quiere decir? Si usted no se enfoca en encontrar al Señor primeramente, tanto en su mente o en su corazón, las cosas que lo rodean, que lo están ahogando, no van a ser miradas ni concluidas, porque la voluntad de Dios está trazada. ¿Qué quiere decir? Si yo necesito ayuda, el Señor te la va a dar, pero solamente tienes que encontrarlo a Él. Lo que tenemos nosotros que hacer es encontrarnos con Él. Es como otra parte, otra regla en este camino. ¿Yo cómo puedo salir de mis problemas, por así decirlo, de mis problemas en mi vida natural, en los que sean? Ya sea algún pecado, ya sea algún problema físico, ya sea algún problema económico, ya sea un problema en el hogar, ya sea algún problema. ¿Cómo puedo yo salir realmente de mis problemas? Realmente, no jugar a que salgo, no es tomar esas pastillas de chiquitolina. Dice que tapo un hoyo destapando otro. No, esta forma no. Sino realmente salir de mis problemas. ¿Cómo puedo yo salir de mis problemas realmente? ¿Ustedes se han preguntado? Porque la palabra de Dios nos marca que esto no es un juego. O sea, él realmente respalda su palabra. Cuando dice, ¿cómo puedo yo salir de esto? Dentro de la voluntad está el mensaje de que lo busquemos a Él primeramente. Y que busquemos su justicia. Y todas las cosas que nosotros hagamos van a ser añadidas. Si yo quiero salir de un problema, yo tengo que buscar la justicia de Dios. Pero terriblemente la justicia de Dios no es nuestra justicia, no es la justicia humana. Nosotros como humanos justificamos nuestras acciones a nuestra conveniencia. Manejamos la justicia de Dios o manejamos la justicia a nuestra conveniencia. Inclinamos la balanza a nuestra conveniencia. Oseas habla mucho de esto, acerca de que inclina la balanza a su conveniencia y no al juicio de Dios. La justicia de Dios es clara y es real. Si Él marca que algo no se debe de hacer, aunque a nosotros nos guste hacerlo, no debemos hacerlo, porque es la justicia de Dios. Y es la justicia la que nos va a dar la salida. ¿Qué quiere decir? Si la misma justicia de Dios te marca con claridad las cosas que son incorrectas, tienes que detenerte a hacerlas. Tienes que detenerte a hacerlas. ¿Por qué? Porque si no, el juicio de Dios va a caer sobre ti. ¿A qué me refiero con esto? Sorprendentemente, nosotros debemos de entender esta parte que es real, esta parte espiritual. Nosotros vivimos jugando con el nombre de Dios. La palabra de Dios en Éxodo 20 dice, y no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. La palabra de Dios es tan especial, es tan única el mensaje de Dios para nosotros como cristianos, que nosotros no podemos levantarnos y hablar en el nombre de Dios y decirle, hermano, yo creo, o Dios me dijo que le dijera esto, o Dios me guió para que yo hiciera esto con usted. No. ¿Por qué? Porque si yo no soy consciente de que mi justicia está enfocada en la justicia de Dios, esto a mí me va a hacer venir por juicio. También nosotros deberíamos de saber exactamente lo que dice la palabra de Dios, o deberíamos de entender la palabra de Dios para poder seguirla. Es nuestra responsabilidad saber lo que la palabra de Dios y cómo el Señor nos guía a través de la palabra de Dios. A mí me sorprende mucho que en este tiempo nosotros estemos batallando todavía con esos espíritus que son espíritus del inicio, son los espíritus que no nos permiten crecer. Nosotros estamos invitados a crecer.
Usted puede decir, es que esta iglesia en cualquier momento se puede destruir. Y yo le puedo decir, es que esta iglesia está fundada en Dios, nunca se va a destruir. Usted me puede decir, es que a lo mejor el Señor no está aquí. Yo le puedo decir, es que el Señor fue quien hizo todo para que esto se abriera. Aquí está su nombre, aquí está su presencia, aquí está su espíritu. Él es el dueño de este lugar. Usted me puede decir, es que a lo mejor esta iglesia nunca va a crecer. Yo le puedo decir, Él ha prometido, Él prometió. Su promesa siempre ha sido que este lugar va a crecer y se va a llenar. Y nosotros, ¿por qué seguimos batallando con esos espíritus del inicio, los que han detenido su crecimiento, los que van a nuestro oído y nos dicen, esto no va a pasar? Porque esos son espíritus que son los que han impedido el crecimiento de este lugar. Y son espíritus a los que se debe de reprender desde nuestra mente y no alimentarlos y no permitir que hagan nido en nuestro corazón, porque entonces nosotros nos volvemos el estorbo de la iglesia, en lugar de la motivación. Dice, dura cosa es dar cosas en contra de la iglesia. Dura cosa es pelear en contra del plan maestro de Dios que está trazado para nuestra vida. Una de las cosas que hizo nuestro Señor fue reprender estos demonios, estos endemoniados. Fue reprenderlos. Pues que Él venga que reprenda nuestros corazones y las mentes que están, las que se levantan, las cosas que se levantan en nuestra mente, que solamente nos entorpecen. Que solamente nos entorpecen. Porque la obra de Dios se va a lograr con nosotros y sin nosotros. Es lo más maravilloso. Lo más maravilloso. Cierre usted sus ojos. Vamos a orar.